Hola, Dios te bendiga. Qué bueno otra vez más aquí encontrarnos en la casa de sus amigos. Hoy tenemos un programa con una unción tremenda. Dios ha estado hablando una palabra en su altar. El fuego está encendido. Así que te animo a que te quedes ahí para que lo puedas ver. Y comenzamos de esta manera. Clama a mí, que yo te responderé, te mostraré cosas grandes. Hoy búscame, así con todo el corazón. Hay tanto para darte. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtelo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y probadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció que al mediodía, que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en voz, gritad en alta voz, porque Dios quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con la sajeta conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de la tribu de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 12 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto, sobre la leña. Y dijo: hacerlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacerlo la tercera vez. Y lo hicieron
por tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Aleluya, téngalo ahí un momento. Qué precioso es Dios. Y me gusta a mí ver cómo Dios nos enseña. ¿Usted sabía que Acab era rey del pueblo de Israel? Pero sin embargo, Israel, el pueblo escogido de Dios, quien Dios lo había sacado del campamento de Egipto, donde los tenían bajo esclavitud, había hecho pasar por el mar, había traído plagas, había hecho milagros el Señor, prodigios sobre sus vidas. Sin embargo, cuando entraron a la tierra prometida, Dios le dio las plantas que no habían plantado, le dio cosecha, le dio casa, le dio tierra que ellos no habían labrado ni habían conquistado. Dios se la entregó por su amor. Sin embargo, ellos empezaron a tener duda acerca de Dios. Empezaron a poner su confianza en los dioses ajenos. Una de las primeras cosas que Dios manda, y todos creo que conocemos los 10 mandamientos principales, porque quiero que sepa que los mandamientos son 161, los que habla Éxodo. 161 mandamientos son, pero los 10 principales que quedaron establecidos en la ley, es el primero de todos ellos. Dice, amarás a tu Dios y solo a tu Dios te postrarás y solo a Él servirás. Habla de un solo Dios para honrarlo, para bendecirlo, para postrarnos, para levantar oración a un solo Dios. Eso es lo que queda escrito en la palabra de Dios. Ahora ellos con la conquista se hicieron amigos. Por eso Dios muchas veces le mandó a derribar los pueblos conocidos y amigos donde iban a conquistar. Le mandó que los derribaran, que no tuvieran compasión de ellos. Sin embargo, algunos hicieron alianzas. ¿Y a dónde los llevó la alianza? ¿Sabe a dónde llevó la alianza de estos pueblos? Los llevó a que ellos empezaran a practicar lo que ellos practicaban. En aquel tiempo los países extranjeros de Israel tenían por costumbre hacerse imágenes. Dios la prohibió, no te harás imagen de lo que está en el cielo ni de lo que está bajo la tierra. Usted puede anotar Éxodo 20, ahí va a tener los mandamientos. Para el que pueda ir a la Biblia, por eso es importante que usted tenga una Biblia, porque entonces va a conocer la verdad. Amén. Y dice la palabra, la verdad os hará libre. Porque a Dios no le agrada la idolatría. A veces los pueblos hacían idolatría con hacerse un tallo de madera. Hay una palabra bien clara en Isaías, dice, ustedes primero agarran la madera, tiran el árbol abajo, agarran la madera, la queman, hacen carne asada y con lo que les sobra de la madera se hacen un dios. Lo tallan con las herramientas y después se postran a ellos y le piden. Imagínense, con la misma madera que queman, después hacen un dios y le piden a ese pedazo de madera que los salve. Dios dice, eso para mí es una aberración. Si yo creé la madera, yo creé los cielos, las estrellas, por eso dice él que no nos podemos postrar ni en las estrellas, ni en el cielo, ni el sol, si todo lo creó Dios. ¿Sabe que hubo un apóstol, el apóstol Juan, cuando vio una visión en Apocalipsis, en un momento tuvo la intención de postrarse delante del ángel que le mostraba? Por reverencia, por lo que sea, tuvo la intención de postrarse delante de un ángel, al cual dice la palabra que nosotros nos hizo un poco menores que a los ángeles. Sin embargo, el ángel de Dios le dijo, no te postres delante mío, porque yo soy consiervo tuyo.
Toda la gloria sea para el Cordero inmolado, para el Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Sabes que es muy importante en este tiempo saber dónde están los altares santos? En ese momento Israel era el pueblo de Dios, pero se había contaminado y habían empezado a hacer aberraciones. ¿Por qué? Porque habían tomado sacerdotes de Baal. Había 400 que le pertenecían a Jezabel y su comitiva y otros 450, 850 había. Aunque ese día solo se presentaron 450, parece que Jezabel tuvo miedo de presentarse ahí. Porque el profeta de Dios recibió una palabra y eso es lo que está haciendo fuego de lo alto. Yo quiero que usted lo sepa, porque algunos preguntan, fuego de lo alto, pastor, ¿se le ocurrió hacer una campaña? No, Dios me dijo el año pasado, el anteaño pasado, 2012, en noviembre, fuego de lo alto será como cuando fue esta palabra. De aquí salió eso. Los que decían serse cristianos y que estaban en el pueblo de Dios empezaron a practicar idolatría. Le tenían miedo a Jezabel, que era la esposa del rey en aquel momento. Ella practicaba hechicería y hacía maldades y le tenía miedo el pueblo de Dios. Aquellos que decían confiar en el Señor como Dios y Salvador, le tenían miedo a esta mujer. Y por consecuencia le tenían miedo a todos sus sacerdotes. ¿Y saben lo que hacían ellos? Gobiernan por la intimidación. Si no nos hace caso a nosotros, vas a ver la maldición que te cae. Vas a estar en maldición porque nosotros realmente, eso es lo que le querían lavar la cabeza al pueblo de Dios. Aunque se la lavaron en cierta actitud. Porque el pueblo de Dios empezó a copiar lo mismo. ¿Saben lo que hacían ellos? Daban sus hijos para que los sacrificaran, para que los mataran. Y eso decía que agradaba al dios Baal, que era el dios de la prosperidad, el dios de la fertilidad. Escuche, por tener hijos, por querer tener dinero, daban a sus hijos se lo daban a Baal. Y hoy yo estaba viendo esto y decía al Señor, ¿qué es lo que tú nos estás hablando? ¿Sabes que a veces este mundo y esta sociedad a veces nos lleva a tanta desesperación por el dinero que no importa a nuestros hijos dónde quedan y con quién quedan y quién los educa? No importa. El asunto es poder conquistar la casita. Dígame si eso no es una idolatría a poner primero la casita o el auto nuevo y no pensar en nuestra familia, nuestros hijos, que son los herederos que Dios nos ha dado. Algunos se preguntan, ¿por qué mis hijos hoy están allá? Y yo me pregunto en mí mismo, dentro mío, ¿qué fue lo que hizo este papá y este mamá? ¿Trajo a sus hijos a un altar santo o permitió que se lo educara los sacerdotes de Baal? Porque aquellos decían, ustedes no se preocupen, este Dios de nosotros le va a dar dinero, le va a dar buenas cosas, los va a mantener felices, contentos. Pero Dios había prohibido que ellos tomaran las prácticas de los Baales, porque sabía que iban a destruir la familia. Hoy en día tenemos la misma situación, familias destruidas por la locura y la desesperación por alcanzar lo que los demás tienen. Pero Dios quiere hacer un paro con esto. Él quiere desarraigar y desenmascarar al enemigo. Porque incluso, escuche lo que Dios nos ha estado hablando, incluso han injuriado a Dios diciendo que Dios es pobre y que Dios no te puede dar las cosas que te da el enemigo. Escuche, bajo qué maldición han caído los que creen en esas cosas. Porque si tú tienes a Dios, Dios te bendecirá de tal manera que bendecirá toda tu vida, no solo tu vida, sino tu descendencia,
tu casa, tus hijos, tu familia. Pero el enemigo ha sido tan sutil que ha mezclado diciendo, bueno, pero de cualquier manera es un Dios o son dioses. Escuche, no tenemos dioses, tenemos un solo Dios. Un solo Dios a quien honramos y bendecimos. Ahora la tarea de Elías era enfrentarse a 400 sacerdotes de Baal y él estaba solo. Tenía que probar quién era Dios. Dice, vamos a probar. Los desafió. Vamos a ver si mi Dios, el que yo creo es Dios, y si el que ustedes dicen es Dios, bueno, que haga milagros. Y si es el que yo digo, que haga el milagro. Pero no milagritos que se le sanó la gargantita, el milagrito del pie plano, no sabemos porque tiene zapato, qué sé yo si tenía pie plano o no tenía pie plano. Pero dice, vamos a desafiarnos, pero vamos a pedirle a Dios algo que el enemigo no pueda falsificar. ¿Y qué fue lo que pidió Elías? Dice que caiga fuego del cielo. ¿Sabe que ya lo había hecho el Señor en Génesis con Abraham? El fuego descendió y vino como una antorcha el Señor una noche en Génesis 15 para concretar el pacto que había hecho con él. Serás de bendición, te bendeciré. Escuche, Dios tiene palabras de bendición para nosotros, pero no tenemos que permitir que la generación que estuvo atrás nuestro o la anterior a nosotros, que vengan con una tradición y meternos en maldición cuando nosotros creemos que Dios está por nosotros y que Él lo que quiere, el interés de Dios es bendecirnos. Hay que desenmascarar lo que está mal, ¿no es así? Ahora, ¿qué era el fuego que iba a venir? ¿Sabe que el fuego que descendió ahí es el mismo fuego que descendió en Pentecostés? Es el mismo. Dios es fuego consumidor. Y Dios viene para quemar todo lo que no le pertenece a Él. Por eso a veces es bueno que le pidamos, Señor, derrama tu fuego sobre nosotros. Quita todas las historias que me han querido meter. Mire, ¿sabe que hay gente que mete tantas historias? Hoy en día salen tanta gente por ahí que dicen que algunos hasta están involucrando al judaísmo para hacer sus propios negocios. Por eso que nosotros tenemos que ser sabios. A veces involucran a la religión. Ahora Dios está diciendo, yo quiero que se levante un altar. Escuche, lo primero que Elías tiene que hacer en este punto es levantar un altar santo. Escuche, ellos traían su altar y le dijo, ustedes tomen ofrenda, hagan lo que tengan que hacer con su Dios y a ver quién es el que contesta. Y los trajo a todo ahí al Monte Carmelo, era alto y todos estaban mirando. Ahora, no se le ocurrió a Elías, como tampoco se me ocurrió a mí fuego de lo alto. No se le ocurrió a Elías. Dios le dio la orden que lo hiciera de esta manera. Y le dijo, ve y desafíalo a todo y dile que hagan un altar. Y dile que no le pongan fuego. Yo imagino a Elías escuchando la voz de Dios, dile que hagan esto y que hagan lo otro. Dile que pongan el altar. Y presentaron todo y llamó a todos. Imagínate, Jezabel tuvo miedo de ir. Y eso le doy gracias a Dios por esa revelación. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo miedo? ¿Sabe por qué tuvo miedo? Porque cuando la presencia de Dios está, el enemigo tiembla. Cuando tú empiezas a tomar la palabra de Dios, por eso me gusta los que leen la Biblia. Mire, si usted puede leerla toda la noche, léala. Y usted dirá, no, pastor, pero lo que pasa es que me aburre. No se preocupe, usted léala igual. Es que no entiendo los nombres, no entiendo esto. Usted léala igual, porque la Biblia dice, fue inspirada por el Espíritu Santo. Y si tú lees la palabra, el Espíritu Santo se te pegará, entrará en ti. Entonces cuando tú escuches la voz de Dios, el Espíritu saltará dentro tuyo. Aleluya. Y le dijo el Señor a través de Elías, que hagan ellos lo que quieran, no hay problema, déjalo.
¿Y saben lo que hacían los Baales? Empezaron a gritar frenéticamente, a enloquecerse, a empezar a gritar y como veían que no había respuesta, sabe que hoy en día la idolatría no es solamente levantar cualquier altar o construirlo, porque hay gente a veces que hace idolatría con los hombres. Aún en la casa de Dios tenemos que tener ese cuidado. Dios nos libre de hacer idolatría con el pastor. Dios nos libre de eso. Con la pastora, con un líder que Dios a lo mejor usa con milagros. Dios nos libre de hacer una idolatría con una persona. Pero fíjese que hoy pasa mucho, que hay una persona por ahí que tiene un don para hacer milagros y toda la gente corre detrás de ellos. Y corren detrás de ellos y al punto que lo empiezan a idolatrar. Quizás ya no lee tanto la Biblia ni ora tanto porque total ahora se va a encontrar con él o le van a dar una palabra o le van a tocar con la mano. Escuche, si ese fuera el pensamiento de la iglesia, entonces estamos equivocados. Cuando usted viene aquí, usted viene solo para recibir la unción, pero el trabajo de cada uno de nosotros es buscarlo a Dios en lo secreto, leer la palabra, tener el conocimiento de lo que Dios habla, tener tiempo en oración, para que cuando yo llegue aquí, entonces Dios se glorifique y sea el Espíritu Santo, pero nunca depender de un hombre. Por eso que a veces me preocupa a mí y me gusta que Dios nos hable estas cosas. Porque no sea que mañana salga algo por televisión o alguno que aparece por ahí que hace milagros, hace esto y lo otro, corramos allá. Así anda mucha gente, haciendo idolatría con los demás. La iglesia del Señor permanece parada en lo que Dios te ha hablado. Amén. Permanece firme en la palabra de Dios. No nos movemos ni a diestra ni a siniestra. No importa que venga un hombre, porque dice la palabra de Dios que aún los escogidos serán, aún querrá el enemigo persuadir o convencer a los escogidos. Porque cuando venga el anticristo también hará milagros. También hará milagros. Entonces, ¿cuál es mi ancla para mi corazón? Es Jesucristo. Pablo dijo, si viene un ángel del cielo y te predica otro evangelio, no lo recibas, sino que cree lo que está establecido por Dios. Por eso que tenemos que tener cuidado hoy todas las nuevas ondas y eras que salen y cosas por ahí que andan algunos vociferando. El pueblo de Dios tiene un ancla, ese no se mueve, ese sabe dónde está parado y sabe quién es su bendición. Jesús es nuestra bendición, Jesús es nuestra bendición. ¿Por qué Dios nos está abriendo los ojos esta mañana? Porque hay gente a veces que por alguna razón cae o patina de la gracia porque se van detrás de estas cosas. Sin embargo, Dios le dijo, ahora hace tú el altar. ¿Y cuál era el altar que tenían que levantar? ¿Dónde estaba la bendición de ese altar? Le dijo el Señor al profeta, le dijo, ahora tú construye un altar. Después que vio que los Baales se rajaban la piel, arrodillados, quizá caminaban, quizá gritaban, quizá saltaban, quizá se subían uno arriba de los otros a ver si podían hacer algo y se forzaban arrastrándose por el piso y caminando y qué sé yo, y gritando y corriendo alrededor, dice que no pasó absolutamente nada. Y empezaron a la mañana y ya era la tarde. Aún el profeta hace una burla santa. Y le dice, si el Dios de ustedes a lo mejor está dormido, ¿por qué no gritan más fuerte? Imagínense, los otros se estaban desgarrando y le dice el profeta todavía, griten más, porque a lo mejor está dormido. Y los otros todavía como encima como diciendo, no pasa nada, a lo mejor tiene razón, mejor gritemos más fuerte. Y dice la Biblia que frenéticamente, como que estaban ya medios piraditos, ¿no? Pasado de largo ya. ¿Se imagina usted gritando y gritando? Y yo a veces veo televisión y veo cosas y digo, wow, cuánta gente confundida en esta historia de andar haciendo cosas
gritando, haciendo cosas raras por ahí, salen por televisión que te van a bendecir, que tu suerte, que qué sé yo, que qué sé cuánto, y cuántas cosas, pero son solamente agoreros y mentirosos. La única verdad la tiene el Señor. Por eso qué lindo que nosotros hoy estamos aquí y tenemos la palabra, que la podemos leer. Y gracias a Dios que aquí no hay todavía, y espero que no haya por muchos años, todavía podemos expresar lo que sentimos en el corazón, porque hay lugares donde no nos dejan hablar de Dios. Usted sabe que hay países donde no se puede hablar de Dios, ni se puede juntar la gente en una asamblea como estamos ahora. Hoy tenemos la libertad, aprovechemos la libertad que Dios nos da. Levantemos el altar que Dios quiere que levantemos, un altar santo para glorificarlo a Él. Y después de todo eso, dice que Elías reconstruye el altar. ¿Escuchó usted esto? Los desafió a todos y él estaba solo. Qué desafío, ¿no? Solo estaba. Pero sin embargo, después que ve que todo aquello era una burla y una farsa, porque sabes, cuando Dios se pone del tú al tú con mostrar su verdad, va a avergonzar al enemigo. Y ellos, aunque hicieron todo lo que hicieron, ahora le tocaba el turno a Elías. Después de la tarde ya, los dejó 7, 8 horas que se mataran entre ellos solos ahí dando vueltas y tratando de hacer todo. Y después agarró y dijo, ahora él tomó y reconstruyó. Escuche, él no hizo otro altar. Tengamos cuidado, mis hermanos. Hay gente a veces que quiere imitar lo santo. Lo santo no se puede imitar. Es uno solo y es original. Por eso dice Dios que para un altar necesitamos estar santo y buscar su verdad. Humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Dios no se salte. Había una regla en ese tiempo para el altar. La persona tenía que estar pura, santa, tenía que ver, por decirlo así, cara a cara a Dios. Estar en su presencia para poder ofrecer un holocausto y que Dios viniera. Ahora, en este caso, Dios permite que este profeta haga de sacerdote. Pero ¿por qué le hace esto Dios? Porque le dice Dios, reconstruye el altar. Y tomó 12 piedras como las tribus de Israel. Sabe que los fundamentos están puestos delante de nosotros a través del pueblo de Israel. A través de lo que Dios le prometió a Israel, somos nosotros bendecidos. Pero hay personas a veces, como sabemos muy bien, que eran 12 piedras, pero las cuales 10 tribus habían abandonado a Dios. Pero sin embargo, el profeta tomó las 12 piedras, y esto me gusta mostrárselo, tomó las 12 piedras, viendo con los ojos de Dios cómo Dios iba otra vez a traerlas. Hay tanto